Tema de adjetivos calificativos. Esa es de las partes que más conocen. Todos saben que es un adjetivo calificativo, ¿no? No, deme un ejemplo, Brian, de adjetivo calificativo. No, no sabes. Leonardo, por ejemplo, el gordo. ¿Cuál sería el adjetivo calificativo? Gordo. Gordo. Entonces, los adjetivos calificativos, un adjetivo calificativo indica una característica. Gracias. Y o cualidad del sujeto. Entonces, un adjetivo modifica el sustantivo en cuanto que lo califica, un adjetivo calificativo. Califica al sujeto o a un sustantivo, por lo tanto, modifica al sustantivo. Ejemplos. El perro es flaco. El perro es flaco. Pues flaco es el adjetivo calificativo. Flaco es la palabra que está diciéndonos algo acerca del sujeto o acerca del sustantivo. Entonces, esta palabra me dice una cualidad del sujeto. La cualidad o característica puede ser física, emocional o, o abstracta. Pues en el caso del ejemplo es una característica física, ¿no? Está diciendo que el perro es flaco, característica física. Puedo borrar.
¿Ese qué tipo de adjetivo, qué cualidad me estaría dando? ¿Sigue siendo un adjetivo calificativo? ¿Está calificando a la vida? Pues la belleza podríamos considerarlo algo físico, pero si lo estuviéramos aplicando a un sujeto físico. En este caso, la vida es algo intangible, es decir, no la podemos tocar, la vida en sí no la podemos tocar. Sabemos que hay seres vivos, sabemos el concepto de la vida, pero es algo intangible, no lo podemos tocar. Entonces, calificar a la vida como bella podría ser en este caso, una abstracción, porque está sobre algo que es intangible. Físicamente no veo a la vida, esa belleza está en la forma en que quien la califica ve a la vida, no la puede calificar como la vida es horrible. Entonces, es una abstracción de acuerdo a la concepción o la perspectiva que cada quien tenga de la vida o de su propia vida. Ejercicio: 3 oraciones que tengan adjetivo calificativo y subrayan el adjetivo calificativo. ¿Alguien tiene duda de lo que es el adjetivo calificativo?
Entonces, cada tema. Bueno, la guía otra es particular de una escuela. Cada escuela, cuando de las normales, si les quedaron lugares, esa escuela hace una segunda vuelta, pero ya nada más hacia todos los alumnos que presentaron eh, el examen y les avisan por correo o tienen que estar investigando en qué normales quedan lugares y les hacen un segundo examen y ahí ya la escuela aplica el examen. Hacen una selección de los mismos temas que vienen, ya no se los preguntan todos, y ya cada escuela decide cuáles les preguntan. Entonces, de hecho, al grupo mandé la otra, me equivocaste, tengo que mandar esa hoy. Cuéntate para allá el nombre de la escuela en particular. Entonces ya tenemos el de adjetivos calificativos. Vamos para seguir en el mismo, clasificar las palabras según su acento fonético. Entonces, reglas de acentuación. Vamos a ver, clasificación de palabras según su sílaba tónica. Entonces, mira, revisa su ejercicio, ¿verdad? Me falta bien. Bueno, no, la última, mal, porque ese, el dolor no es una propiedad, en ese caso del amor, sino el dolor está causado en el sujeto que está experimentando el amor, no el amor en sí. No hace falta verme, ¿eh? Voy a pedir calaverita. Mañana. Leo. Entonces, vamos con las reglas de acentuación, clasificación de palabras según su sílaba tónica. Entonces, tenemos palabras agudas y esas palabras son las que llevan el acento en la última sílaba. Por ejemplo, canción. Palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba.
Por ejemplo, árbol. Palabras y brújulas son las que llevan el acento antes de la, el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, última. ¿Puedo borrar? ¿Cuáles nos faltan? Las sobreesdrújulas. Sí, palabras sobre son las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, menciono el español porque no recuerdo ni una.
última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. Ahora ya puedo borrar. Entonces vamos a ver cuándo se acentúan cada una de esas palabras. La sílaba tónica puede llevar el acento gráfico o tener acento prosódico. El prosódico no se escribe. Y suena una sílaba más fuerte, pero no se coloca el acento, que se llama tilde. Y cuando lleva el acento se llama acento gráfico, lo marcamos y también obviamente tiene una sílaba tónica, que ahí sí la señalamos con el acento. Y cuando no lleva acento, pues solamente lo notamos en la pronunciación, que hay una sílaba que suena más fuerte. Entonces vamos a ver cuándo se acentúa cada uno de estos tipos de palabras. Cuando se coloca tilde a las palabras. Agudas. Las que terminan en N, en S o vocal. Graves. Casi todas las reglas tienen por ahí alguna excepción. Esta te saqué una de las graves. Vamos a cambiar aquí la regla. No se acentúa cuando terminan. O sea, la vamos a poner en negativo en lugar de positivo. Cuando no se acentúa. No se acentúa cuando terminan en N, S o vocales. Porque ahí es más fácil ponerlas donde no. Todas las demás, sí. En agudas será más fácil poner donde sí. Cuando terminan en N, S o vocal, todas las demás se acentúan. Y en las graves no se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Todas las demás terminaciones de palabras graves sí. Por ejemplo, árbol, que fue nuestro ejemplo, termina en L, y si se acentúa, lleva acento en la A.
esdrújulas. Las esdrújulas todas se pegan. Hacemos repaso de lo que vimos, hacemos ejercicio y terminamos español. ¿Ya quedó? Entonces, hacemos. Entonces, nuestro resumen de español que vimos, adjetivos, ya no lo voy a escribir, nada más le pongo adjetivos, explico, dijimos adjetivos calificativos. Hay más tipos de adjetivos. Vimos adjetivos calificativos. Dijimos que los adjetivos calificativos son aquellos que modifican al sustantivo o sujeto, dándonos una cualidad de ese sujeto. Esa cualidad o característica puede ser física, emocional o abstracta. Física, emocional o abstracta. Entonces dijimos que son, un ejemplo, el perro es flaco y flaco es el adjetivo calificativo. Mi primo es gordo y gordo es el adjetivo calificativo. Los niños son inteligentes, inteligentes son el adjetivo calificativo. Y vimos dos tipos de palabras según su sílaba tónica. Entonces vimos que esas palabras son agudas, se acentúan en la última sílaba y se acentúan cuando terminan en N, en S o en vocal. Vimos las graves, que son las que se acentúan en la penúltima sílaba y se acentúan todas excepto las que terminan en N, S o vocal. Vimos las esdrújulas, que son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba y todas se acentúan sin excepción. Y vimos las sobresdrújulas, que son las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba y todas se acentúan sin excepción. Ejercicio de clasificación de palabras. Las siguientes palabras. Palabras y ustedes la van a poner según vayan algunas.
Brújula, brújula, brújula. Son sobre. Entonces, ah, no le voy a poner el acento, eso va a ser parte del ejercicio. Ustedes van a ir pero ya lo pueden ir haciendo, ¿eh? ¿Cómo de palabras? Tengo que ir para todas. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.
¿Ya quedó? Bueno, vamos entonces clasificándola. ¿Dónde lleva el acento máquina? En la primera A. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? ¿Cuántas sílabas hay ahí en esa palabra? 3 sílabas, ¿no? Máquina. En la primera A, ahora, ¿qué sílaba es respecto a las reglas que tenemos para clasificar las palabras? ¿Qué sílaba es? Antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Y las antepenúltimas, las que se acentúan en la antepenúltima, ¿qué tipo de palabra es? Entonces aquí va máquina. Corazón. ¿Dónde se acentúa corazón? ¿En cuál? En la última. Corazón. ¿Qué sílaba es? La última. ¿Qué tipo de palabra es entonces? Aguda. A ver. ¿Abajo de dónde? Pero, ah, entonces te lo pones para cada sílaba. Y lo que dice Monses, bueno, obviamente tengo que saber separarlas en sílabas porque si no, no funciona, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué sería? A, E, E y S. Y la sílaba no funciona. Entonces tenemos ahí que donde cae la sílaba y tengo la inicial del tipo de palabra que es, ¿no? Corazón, aguda. Luego, limón, ¿dónde se acentúa? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Brújula, ¿dónde se acentúa? En la primera U. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Tenemos una, dos, tres sílabas. En la antepenúltima. Brújula. Eléctrico, ¿dónde se acentúa? En la segunda E. ¿Qué tipo de palabra tenemos? ¿Dónde cortamos esa sílaba? Sí, porque entonces no está en la tercera. Eléctrico. Brújula. Eléctrico. Cárcel, ¿dónde se acentúa? La. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Nada más tiene dos sílabas. México, ¿dónde se acentúa? En la E, ¿qué tipo de palabra es? Brújula. Ángulo, ¿dónde se acentúa? En la A. ¿Qué tipo de palabra es? Y ágilmente, ¿dónde se acentúa? En la A. ¿Qué tipo de palabra es? Sobre brújula. Regularmente, si terminan en mente y tienen la cantidad, bueno, difícilmente no es sobre brújula. Pero si termina en mente, cabe la posibilidad de que sea sobre brújula. Yo hablo, obviamente, que tenga la cantidad de sílabas requeridas, ¿no? Una sobresdrújula al menos debe de tener 4 sílabas. Si no tiene 4 sílabas, no puede ser sobre. ¿Dudas? Pues con eso terminamos hoy español.
Tenemos español, pero ese módulo específico sí. Módulo 4. Este es otro de este módulo que acabamos de ver que era el tercero y este, el cuarto, son a todos se nos van a preguntar. No importa la normal para la que vayan a aplicar. Y son parte de los temas. Todos estos forman parte de SBACH, examen general, más o menos abarcan los mismos temas. El módulo 4 que es comprensión de textos. Sigue siendo obviamente español, pero viene el módulo 4 que es comprensión de textos. Y el tema 1 del módulo 4 es reconocer secuencias temporales. Conocer secuencias temporales en un texto. Una vez voy a enviar el grupo. Entonces, reconocer secuencias temporales de un texto. Vamos a empezar antes de ver qué texto voy a poner aquí. Juan, todos los días, al levantarse, coma, primero, se baña, enseguida, desayuna y finalmente se va a la escuela. Entonces ahí tenemos ese texto. En ese texto, ¿qué palabras o frases nos dan la secuencia temporal? Nos indican temporalidad. Ajá. Entonces, esas tres palabras, a eso se refiere las secuencias temporales, con reconocer secuencias temporales. Ahí si me preguntaran qué es lo primero que hace Juan al levantarse. Todos los días al levantarse, vamos, primero se baña, enseguida desayuna y finalmente se va a la escuela. Y entonces me está dando ahí toda la secuencia. Esas secuencias temporales pueden estar en orden. Regularmente es lo más común que estén en orden, el orden cronológico coincida así tal y como se está escribiendo, aparezca primero lo que se hace primero, después lo que va eh, apareciendo según la cronología de lo que se esté narrando en el texto. Pero también hay textos donde no, donde lo que se escribe
el orden en el que se escribe no necesariamente es la secuencia temporal de cómo ocurrieron las cosas. Entonces tenemos que identificar cuál es el orden de la secuencia temporal, pero obviamente siempre es. La secuencia temporal es fácil de identificar y siempre hay palabras, textos, frases que nos van a ayudar a saber qué ocurrió primero, cuál fue la secuencia temporal. Entonces, ya vimos con ese ejemplo de lo que se trata esto, palabras o frases que indican temporalidad. Primero, después, enseguida, finalmente, en segundo lugar y todo lo que venga aquí en tercer lugar, en cuarto lugar. Entonces, esas serían las frases más comunes. Pero identificarlas de cualquier forma, algo que me indique temporalidad, es muy fácil. Incluso si en una pregunta me preguntan cuáles de las siguientes palabras o frases indican temporalidad, aunque no esté en nuestra lista, aunque no las haya visto nunca, es fácil de identificar cuáles me están indicando temporalidad. ¿Puedo borrar? ¿Dudas de la secuencia temporal? El siguiente es reconocer secuencias narrativas. Aquí primero, antes de pasar a las secuencias narrativas, vamos a ver lo que es un texto narrativo. Texto. Un texto se va a clasificar de acuerdo a lo que predomine en él. A veces es difícil de clasificar un texto porque tiene tanto narración como descripción, como argumentación, entonces ahí hay que identificar cuál era la intención del autor. Si narrar y todo lo demás lo está utilizando para complementar, o si su intención era describir y todo lo demás lo está usando para complementar, o si su intención era argumentar. Entonces, cuando tenemos varios elementos en un texto que pareciera que tiene varios tipos de texto ahí inmersos, entonces hay que tratar de identificar cuál es la intención del autor. Un texto narrativo es el que narra, pero ¿qué es una narración? Texto narrativo. Es aquel en el que predomina la narración de acciones de los personajes. En él se emplean
verbos que indican dichas acciones. En todos los textos se emplean verbos, pero aquí predomina ese tipo de escritura. Entonces, narrar es contar lo que hacen los personajes, lo que hacen. Entonces, están encaminados a las acciones. Caperucita Roja atravesó el bosque velozmente para llegar con su abuelita y entregarle su comida. Todo el tiempo está narrando a través de verbos de acciones lo que hizo Caperucita, ¿no? Atravesar, llegar, entregar. Esa es la característica de un texto narrativo, las acciones. Entonces, dicho eso que es un texto narrativo, vamos a ver, reconocer secuencias narrativas en un texto. Bueno, que de hecho esa es la clave, pues ver cómo está escrito el texto. ¿Puedo borrar eso? Pues una vez que ya sabemos que es un texto, por ejemplo, los cuentos son textos narrativos, ¿no? Las narraciones de los personajes. ¿Qué incluye una secuencia narrativa? Ya identifiqué que sí se trata de un texto narrativo, que pues la secuencia narrativa debe tener una introducción, que obviamente es lo primero. Dos, un desarrollo y desenlace. Desarrollo es quien le llama nudo. Desenlace. Esa es la secuencia que tiene un texto narrativo. Introducción, donde se plantea la introducción. Termina en nivel. En la introducción se plantea la situación que te va a narrar, cuál es la situación de los personajes, la problemática, lo que se va a tratar en el texto. En el desarrollo o nudo, ya se ve cómo se va desarrollando la historia, cómo se va desenvolviendo, las acciones que van tomando los personajes, y el nudo en sí, a mí me gusta usar desarrollo y luego nudo. ¿Por qué? Porque el nudo en sí es el momento donde va a darse el enlace entre el desarrollo, entre la problemática, entre las acciones de los personajes y la posible solución o el desenlace de esa historia. Entonces, es un punto de inflexión, el nudo, un punto de inflexión donde se va a dar pase al desenlace después de haber estado narrando, de haber estado desarrollando cómo se fue dando esa historia. Entonces, el nudo es ese punto de inflexión donde vamos a dar pase al desenlace. Y el desenlace es el momento en donde ya se tiene una solución, solución o resultado de la problemática planteada en el desarrollo, bueno, desde la introducción y después narrada a través del desarrollo. No necesariamente, bueno, no necesariamente ese desenlace tiene una solución. El desenlace puede ser que no hubo una solución, pero me muestra qué pasó con la historia. Sí, pues, se llama desenlace.
¿Dudas de la secuencia narrativa? Identificar en un texto los personajes y ambiente. Por identificar los personajes, pues, obviamente en el texto de la Caperucita Roja y el Lobo, pero ya desde el puro título, ¿qué puedo identificar ahí? Son los personajes principales, ¿no? La Caperucita Roja y el Lobo. Entonces sé que esos dos, antes de ver el cuento, yo ya sé que esos dos personajes van a aparecer, sé que son los personajes principales. Hasta ahí, ahora como conocemos la historia, pues ya sabemos que Caperucita Roja es la protagónica, que el lobo es el antagónico. El protagónico es el, digamos, que el bueno, el que lleva la... así no lo hacen siempre en las historias, el protagónico es la persona buena, que trata de solucionar problemas, que tiene virtudes, algo, pero es una persona, y el antagónico es el malo, el que le hace la vida imposible, el bueno, ¿no? Pues en este caso, como ya conocemos la historia, sabemos que Caperucita Roja es el personaje protagónico y que luego Feroz es el personaje antagónico. Si no lo conociéramos, tendríamos que esperarnos a leer la historia, ¿no? Para saber cómo son esos personajes. De entrada ya sabemos que son los personajes principales. Y después, ¿qué otros personajes aparecen ahí en el cuento de Caperucita Roja? Otros personajes se identifican ahí. Conocer en un texto los personajes, que sería el 3, los personajes y el ambiente. Aparece la mamá, aparece la abuelita y el leñador, ¿no? Personaje, protagonista, es el que, no, es sobre el que gira la historia, es sobre el que gira la historia. Todo mundo. Pero generalmente, por todos valores y cualidades positivas. Antagonista, enfrentado con el protagonista, y en todo momento va el no de él. Y estos dos los podemos poner como los principales.
¿Ya quedó? Entonces ya tenemos los personajes principales, pues de acuerdo a lo que dijimos del protagonista y el antagonista, son aquellos que aparecen en la mayor parte de la historia. Los podemos separar, esos son los dos principales personajes. El protagonista, que es sobre el que gira la historia y generalmente tiene cualidades y valores positivos. El antagonista es aquel que está enfrentado con el protagonista y que en todo momento desea el mal del protagonista, ¿no? Después de esos personajes principales, tenemos personajes secundarios. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Son los que aparecen como complemento y su rol gira alrededor protagonista, guiados de este o del antagonista. Generalmente, digamos que esto es algo, una historia clásica, ¿no? Eso es lo clásico. Ahora puede haber donde los personajes secundarios no necesariamente sean aliados ni del antagonista ni del protagonista, ¿no? Sino que adopten una posición neutral. Sin embargo, en las narraciones clásicas se tienen dos bandos, ¿no? Los que están con el protagonista, los que están con el antagonista, son personajes secundarios, su rol gira en función de si son aliados del protagonista o del antagonista, y esta es su función en la historia. Y tenemos un tercer tipo de personajes. ¿Cuáles son? Do you remember? ¿Puedo hablar? Los circunstanciales. Personajes circunstanciales, que son como los extras que salen ahí en las películas. Nada más que están ahí por las circunstancias de que estaban en un lugar donde había mucha gente y mucha gente. Personajes circunstanciales son los que aparecen debido a una circunstancia. Obviamente esa circunstancia en la historia es creada por el autor, ¿no? Y esa circunstancia requiere que haya ahí cierto personaje o ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, estaban peleando ante una multitud de gente. Se hace la rueda, esos cuatro de la rueda que están viendo la pelea, jamás vuelven a salir en la historia, solamente aparecieron bajo esas circunstancias de la pelea, estaban atestiguando esa pelea, jamás vuelven. ¿Puedo borrar? Ah, nos faltó en todavía el ambiente, ¿no? Los personajes también decía y ambiente. ¿Cuál es el ambiente?
el ambiente en un texto. Podemos tener un ambiente. Tenemos dos grandes ambientes. Físico, vamos a poner emocional. Físico y emocional. ¿A qué se refiere el físico? Al lugar donde se desarrolla la historia, ¿no? Tanto el ambiente físico como el emocional ayudan a darle veracidad. Se llama verosimilitud, es decir, hacer creíble la historia. Entonces, el ambiente físico es donde se desarrolla físicamente la historia. En el caso, por ejemplo, de la Caperucita, en un bosque, ¿no? En un bosque, el desenlace se da en una cabaña. Puede ser el ambiente, por ejemplo, donde se está, si contáramos una historia de este punto, donde se está desarrollando en un salón, con un pizarrón, una pastilla, sería nuestro ambiente físico, ¿no? El ambiente emocional sería con los alumnos que están muy nerviosos por su examen. Entonces, esos son las dos grandes clasificaciones del ambiente físico, donde se desarrolla físicamente y emocional, cuáles son las emociones, los sentimientos de los personajes que están viviendo la historia. Hay textos que dicen, por ejemplo, la tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. No de un ambiente tenso, obviamente con la parte emocional. O la tristeza se podía oler a gran distancia. Entonces, tenemos esos dos grandes tipos de ambiente en un texto, el físico y el emocional. Físico, donde se desarrolla la historia, y el emocional, cuáles son los sentimientos, las emociones, las sensaciones de los personajes que están viviendo esa historia. ¿Dudas? Y ahora sí terminamos esta parte. Relacionar la época en la que se escribe un texto y la época que está. La época en que se escribe un texto. ¿Cuál es la época en que se escribe un texto? Pues es el momento en que se escribió el texto, ¿no? Si yo escribo un texto en este momento, pues la época sería, podríamos decirlo como la moderna, contemporánea. Todo lo que sucede en el momento, pues es lo contemporáneo, ¿no? Entonces sería época contemporánea. Podemos incluso poner el año como contemporáneo, año 2020. Pero si yo ese texto que escribo está hablando, por ejemplo, de la caída de Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Oriente, entonces la época que está retratando sería el fin de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Entonces, a eso se refiere con relacionar la época en que se escribe un texto con la época que retrata. ¿En qué época se está escribiendo el texto, pero sobre qué época está hablando? Y luego, ¿cómo lo vamos a relacionar? Esta parte pudiera ser, obviamente, con lo que nos dice el autor, ¿no? ¿Por qué el autor en esta época decidió retratar una época del pasado, ¿no? Incluso no nada más del pasado, hay textos de ciencia ficción que retratan una época del futuro. Obviamente, bueno, también en la del pasado no sabemos si lo que vemos en la historia, en la escuela, lo que ven, bueno, hasta secundaria, en los libros de texto, pues la mayor parte de las cosas realmente no se escribieron como la fuerza, ¿no? Nuestros héroes nacionales son héroes creados, necesitamos una identidad de crear
a base de mentiras, ¿no? Personajes buenos, buenos, buenos y personajes malos, malos. Porfirio Díaz realmente hizo más cosas positivas por el país que negativas, ¿no? Tenía un país en ruinas con el cual no podía ser grande. Y sin embargo le dio estabilidad social y económica. Construyó todo lo que se construyó de ferrocarriles, lo hizo, todas las vías de ferrocarriles que hay en México, las hizo, ¿no? Entonces, hizo muchas cosas positivas. Claro, no pudo lograr una justicia social, pero no sabemos si no pudo porque no quiso o realmente no pudo por las condiciones que había en el país, ¿no? Entonces nos ponen a Francisco I. Madero como el prócer de la democracia cuando realmente lo que quería era llegar al poder, ¿no? Cuando llegó al poder, por eso la revolución continúa, porque bueno, Emiliano Zapata le dice que no, o sea, nuestra idea no era quitar a Porfirio Díaz, sino la justicia social, que los campesinos se les repartan la tierra. Y Zapata no le continúa, ¿no? Y el cambio Francisco Madero dice, pues ya quitamos a Porfirio Díaz, ya se acabó, ya dejé las armas, loco, ¿no? La idea no era quitar a Porfirio Díaz, sino lograr justicia social. Entonces, lo que nos cuentan los libros de texto realmente acerca de la historia, pues, es mucho más fantasía que verdad. Como venimos de crearnos una identidad nacional, pero además esa identidad nacional también está creada de una manera que seamos un pueblo sumiso, porque finalmente siempre acabamos perdiendo, ¿no? Pues cuentan la historia. Por ejemplo, en el texto viene mucho, actualmente en la historia de México se le da un mucho mayor peso a la época de la conquista, a la época de la colonia, que a la historia de México anterior a la colonia. Ya prácticamente no se ve, vienen 3, 4 páginas, y en cambio de la conquista, de la colonia viene más información, ¿no? Porque nos tratan de crear también esa identidad, a la vez de una identidad nacionalista y conformarnos con lo que tenemos y con los temas que nos han creado, pero eso es en todo el mundo. También a la vez de identificarnos como un pueblo sometido, un pueblo resignado. Entonces, esa historia, esos retratos, pues realmente son combate en lo que nos cuenta la historia oficial. La historia real es muy distinta a la oficial y después entre tantas cosas ya no sabemos qué es real y qué es ¿no? Sobre todo si ya pasó mucho tiempo. Entonces, con eso terminamos hoy, son las 6 de la tarde. Nos vemos, no sé si mañana